Buenas noches con todos. En nombre de la Academia Peruana de la Lengua, reciban un cordial saludo y la bienvenida al curso virtual La Literatura de la Fundación del Perú, a cargo del doctor Óscar Coelho. Antes de iniciar, les damos algunas recomendaciones. En primer lugar, recuerden mantener sus micrófonos y sus cámaras apagadas durante el transcurso de la sesión para evitar algún percance durante la sesión. Además, al momento de realizar las preguntas, estas las pueden realizar a través del chat. El chat se utilizará únicamente para realizar preguntas y para registrar la asistencia a través de un formulario. Este formulario se enviará por un link en el chat, así que les pedimos que estén atentos. Se enviará cada cierto tiempo. Y dicho eso, voy a presentar ahora al doctor Óscar Coelho. Óscar Coelho es doctor en literatura peruana y latinoamericana por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, magíster en literaturas hispánicas por la Pontificia Universidad Católica del Perú, licenciado en literaturas hispánicas por San Marcos. También posee el título de profesor de lengua y literatura, profesor principal a dedicación exclusiva de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Ha publicado en poesía de Dunas, Ostras y Timbres en el año 1979, con prólogo de Washington Delgado, y Cielo de este mundo en el año 1980, con un estudio preliminar de Manuel Pantigoso. Entre sus estudios literarios mencionaremos El Perú en su literatura, los inicios de la poesía castellana en el Perú, los orígenes de la novela castellana en el Perú, La toma del Cusco, 1539, Diego de Silva y Guzmán, Poema del descubrimiento del Perú y la toma del Cusco, y el Manual de Semiótica Clásica. Dicho eso, le cedemos ahora la palabra al doctor Óscar Coelho para dar inicio a la sesión. De adelante, doctor. Muy buenas noches, muy buenas noches. En primer lugar, agradezco la invitación de la Academia Peruana de la Lengua por permitirme este honor de estar delante de ustedes. Sé que hay muchos profesores distinguidos y amigos de países vecinos y también de países lejanos. Mi mayor deseo es no defraudarlos. Ojalá que las cosas que voy a decir sean de alguna utilidad para ustedes. Me permiten, voy a compartir mi pantalla. Este curso lo he titulado La literatura de la Fundación del Perú. Es la literatura de los años iniciales. Es una literatura muy hermosa. En el sílabus, la disertación de hoy va a tratar de las leyendas del descubrimiento. Hacia el este, atravesando Brasil. Bien. Ahora sí. Quiero, en primer lugar, hacer una muy rápida introducción a todo el curso, recordando cosas que ustedes saben.
la historia de nuestros países actuales comienza cuando los europeos vienen a América. Ahora, nosotros separados por el Atlántico, a veces olvidamos que Europa tiene unos vecinos al frente y que la distancia es muy corta. De España y África prácticamente colindan. Italia y África. Estos mundos han interactuado siempre. Los romanos han estado en el África, acuérdense de Cleopatra. Acuérdense de nuestro Señor Jesucristo. Fue juzgado por Poncio Pilatos. Pero también de esta región han pasado a Europa. Ya que mencioné el cristianismo, pues miren ustedes, la religión cristiana nace por aquí en Israel y simplemente han caminado por este puente que es Turquía o han tomado pequeñas balsas para ir a Grecia, a Roma. Más que un mar que separa, yo creo que es un mar que une, porque ha permitido esa ida y vuelta, ¿no? Los vecinos del frente son este mundo islámico que es verdaderamente grande. España estuvo en poder de los árabes cerca de 800 años. Ese era el mapa de España en algún momento. Recién en el año de 1492, el año de Colón, los reinos de Castilla y de Aragón, pues, logran la independencia de los árabes. En el sur de España, definitivamente, la presencia árabe es evidente, ¿no? Es en la Catedral de Córdoba. Aquí está sepultado nuestro Inca Garcilaso de la Vega. Pero no solo en el sur de España, aquí en el Perú. Estos balcones moriscos, estos patios encantados de Torre Tagle, ¿no? Las tapadas limeñas. Y es que nuestros fundadores eran del sur de España. Almagro, Pizarro, de esta zona que hoy correspondería a la provincia de Cáceres, en España. Pero la casa de embarque de Sevilla, la casa de contratación, ¿no? De aquí partieron. Y de esto vamos a hablar porque tiene que ver un poco con una de las sesiones finales. Los turcos dicen que los árabes pidieron ayuda a los ejércitos turcos y después los turcos tomaron la supremacía, ¿no? Dije que habían interactuado.
los turcos han estado en toda esta zona. Grecia estuvo bajo el poderío turco. Y eso ha sido hasta la Primera Guerra Mundial. Bien. Esto tuvo que ver con nosotros. Porque el comercio de Europa con la India, con la China, tenía esta barrera. Y entonces había que entrar en negociación para poder compartir las riquezas del Asia. He escogido como paradigma simplemente la pimienta y la seda. Me he preguntado siempre por qué la pimienta era tan importante. Bueno, es un mundo sin refrigeradoras. Es algo importantísimo para la cocina, a tal punto que en un momento la pimienta llegó a pesarse como el oro. O podías pagar con oro, con pimienta, e igual. Pero claro, no solo la pimienta, ¿no? Había muchas otras cosas. La seda, que era el vestido de los reyes, de los señores, venía por la famosa ruta de la seda, ¿no? Y cuando este comercio se volvió difícil, porque estaba el muro árabe, el muro turco, entonces decidieron buscar otros caminos. No contaban con muchos adelantos técnicos. Estos barcos pequeños, pequeñitos, realmente pequeñitos, sin luz, sin refrigeración, sin medicinas, sin radio, etcétera, 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 eran en la realidad barcos de aventura. Y con ellos llegaron. En su camino, en busca de esas especias, se encontraron con el continente que hoy día conocemos como América, con el Orbis Novus, el mundo nuevo. Y siempre me pregunté qué más buscaban. Y ahí es donde comenzamos con la literatura, ¿no? Porque en su mente traían leyendas que venían de muy lejos. He hecho una lista de leyendas de las que voy a tratar hoy día, dentro de las cuales están las leyendas del Perú, por supuesto, pero que se entroncan un poco con las leyendas europeas, ¿no? Que vienen con ellos y que explican muchas cosas, ¿no? La primera y la más grande es la leyenda del paraíso terrenal, que todos la conocemos, viene de la Biblia, la tierra de la felicidad. No había vejez, no había enfermedad, no había muerte, no había necesidad de trabajar. Pero el hombre desobedece las instrucciones que le da su creador en la leyenda, ¿no? Y es expulsado del paraíso. Pero, ¿qué pasó con el paraíso? Nada, no fue destruido. Solo fue cerrado a la vista del hombre. Y entonces, siempre el hombre lo empezó a buscar. A la entrada de la Biblioteca Nacional de España hay esta estatua grande de San Isidoro, un intelectual de los siglos 6, 7, que le enseñó a la humanidad como una verdad, ¿no?
que el paraíso que no había sido destruido estaba en las tierras orientales. Siempre debajo de lo que estoy diciendo, estoy poniendo las citas. Esas es las famosas etimologías que conocerán ustedes de San Isidoro de Sevilla, uno de los grandes padres de la iglesia, ¿no? Hay una carta de Colón del año de 1502. Ustedes saben que por el año de 1500 los compañeros de Colón vienen bordeando el norte de América del Sur, ¿no? Por Venezuela, por las Guyanas, y descubren la desembocadura del río Amazonas. 2 años después, el Colón escribe al Papa. Estos son la cita, ¿no? Los documentos de Colón. Comillas. Y hice navegación nueva hacia el austro, hacia el sur, ¿no? A donde yo fallé tierras infinitísimas. Y el agua de la mar dulce. Creí y creo. Aquello que creyeron y creen tantos santos y sacros teólogos que allí, en la comarca que él ha descubierto en América, es el paraíso terrenal. Ese es Colón. Mar dulce. El río más impresionante del planeta es indiscutiblemente el Amazonas. Su caudal es tal que iguala la suma de los caudales de los 10 ríos que le siguen en magnitud. Las aguas de este gigante nacido en los Andes peruanos fluyen hacia el este, atravesando Brasil. Su cuenca ocupa una tercera parte de la superficie sudamericana. Finalmente, a más de 6.000 kilómetros de su nacimiento, sus aguas desembocan en el Océano Atlántico. El Amazonas transporta anualmente 1.000 millones de toneladas de sedimentos, que se hacen patentes en el encuentro de las aguas, el lugar donde el río Negro, un importante afluente, se une al tronco principal. Las aguas del Amazonas son extraordinariamente fértiles. En la actualidad se han hallado en él más de 3.000 especies de peces, más que en todo el Océano Atlántico. Estos surfistas saben aprovechar muy bien las olas del río Amazonas en Brasil. Es el fenómeno conocido como pororoca. Las olas alcanzan hasta 6 metros de altura a una velocidad de 30 kilómetros por hora. Representan todo un reto para los más osados de la tabla. Esto ocurre solo de febrero a abril y se debe a que el agua se sale del afluente hacia el Océano Atlántico. Esa agua que sale es de vuelta a su cauce de manera violenta. Así lo disfrutan, ve usted. Dicen que los primeros descubridores del Amazonas no estaban seguros si era mar o no. Colón no le mintió al Papa.
Eso tenía toda la apariencia de un mar, con olas, con mareas. Y entonces, durante casi todo el siglo XVI, porque los nombres no cambian tan rápido, ¿no? El río Amazonas se llama río Marañón. Se va a llamar río de las Amazonas después de que se descubriera, 40 años después, en 1542, se descubriera por el lado del Perú. Y se llama Amazonas porque esa es otra de las leyendas que voy a ver ahora, porque uno de nuestros grandes escritores, Fray Gaspar de Carvajal, contó que él había visto Amazonas. No que se lo contaron, él las vio. Después les voy a hacer las citas respectivas. Claro, si Colón llega al Caribe, pues, a las Bahamas, y mira esto, 2 meses después, de la llegada, 12 de octubre, 12 de noviembre, 13 de diciembre, escribe, comillas, ahí está la cita. Estaban todos los árboles verdes y llenos de fruta, y las hierbas todas floridas y muy altas, los caminos muy anchos y muy buenos. Los aires eran como en abril en Castilla. Cantaba el ruiseñor y otros pajaritos. Abril, la primavera, ¿no? Ahí está la cita respectiva. Hay un libro que leía Colón que se conserva. En Sevilla hay la Catedral de Sevilla, hay un museo, el Museo Colombino, por ahí cerca, ¿no? Hay unas anotaciones del puño y letra de Colón. El Imago Mundi se escribió en 1410, el cardenal y teólogo francés Pierre Delis, Petrus Aliacus en latín. Y ahí pone el paraíso terrenal es el lugar más agradable del oriente, lejano por tierra y mares de nuestro mundo habitable. Bueno, creo que soy muy audaz diciendo que Colón pensó que había llegado al paraíso terrenal, ¿no? Y si el paraíso terrenal quedaba en América, entonces también quedaba por aquí la fuente de la juventud, porque los ríos del paraíso terrenal regaban esta fuente de la juventud. Esta es una pintura de la época del siglo XVI. Aquí ven a los ancianos llegar a bañarse y salir jóvenes a disfrutar de la vida, banquetes, bailes, amoríos. Hubo muchas expediciones. Hay versiones que dicen que la Florida se llama la Florida porque se descubrió el día de Pascua Florida, ¿no? De Semana Santa, el domingo de Resurrección, Pascua Florida. Pero Garcilaso llama
a este lugar porque había ahí una fuente que remozaba a los viejos. La fuente de la juventud es una leyenda muy antigua de ellos, de europea, ¿no? Cristóbal Colón la tenía presente también en otro de sus libros consultadísimos, Vieja de Mandeville. Ahí está el libro, ¿no? Leía libros de un autor que no existió, ¿no? Porque Mandeville fue un narrador ficticio que dice que viaja más o menos entre 1332 y 1366 y que cuenta lo que le ocurre por todos esos mundos desconocidos, ¿no? Esta es la portada del libro de Mandeville. Dice que vio hombres con una pierna, hombres con cabeza de perro, hombres sin cabeza que tenían los ojos en el pecho, mujeres barbudas, etc. Mandeville había dicho: está la virtud de esta fuente maravillosa que dicen que viene del paraíso terrenal, ¿no? Y nuestros fundadores se fueron a buscarla, ¿no? Esta es la cita que les decía de Inga Garcilaso, ¿no? La encuentran en el libro 1, capítulo 2, folio 3. Estoy con la edición original. Nunca la encontraron, por supuesto, ¿no? Es otra leyenda también europea, la de las Antillas. Al norte del África hay unas islas y según nuestros descubridores, dice que las opuestas en las islas en portugués, ¿no? A las Canarias eran las islas que descubre aquí en el Caribe, ¿no? Por eso se llaman Antillas. Y el Brasil también existió en Europa, frente a Dinamarca, frente a Irlanda. Este es un mapa de 1572, ¿no? Hay uno más antiguo, pero lo he puesto, pero no se logra mirar el Brasil, ¿no? También es una tierra donde se decía que un monje irlandés había salido por el Atlántico a buscar el paraíso terrenal, ¿no? Ahora sí, comenzamos con las leyendas peruanas. Bueno, pero vienen de Europa, ¿no? Existía la leyenda de las Amazonas en Europa. Heródoto, 5 siglos antes de Jesucristo, ya hablaba de ellas. El Pseudo Calístenes también reproduce una carta de una amazona, Alejandro Magno. 200 años antes, no sé, ya Mandeville, el autor aquel ficcional, ¿no? Ya había descrito a las amazonas, ¿no? ¿Y qué había dicho Mandeville? Más allá de Caldea está la tierra de Feminia, un lugar donde solo viven mujeres. Si paren a un varón, se enojan mucho. Y tan pronto como su hijo sepa andar y comer solo, lo mandan con su padre o lo matan incluso. Ese es Mandeville, ¿eh? Mandeville. Si es niña, le quitan un pecho con un hierro candente. Si es hija noble, le quitan el izquierdo para que pueda llevar más fácilmente el escudo. Y si es plebeya, el derecho para que no le impida tirar con el arco, un arte en el que son muy diestras. Está la cita. Ahora, Fray Gaspar de Carvajal acompaña a Orellana. Si recuerdan la escena, los mandan a Orellana y un grupo de aventureros a bajar por los ríos del Ecuador y ya no pueden regresar después, ¿no? Y se encuentran con el Amazonas y el Amazonas se lo lleva hasta el mar, ¿no? Pero en el camino han estado ahí escaramuzando con los nativos
Y él escribe estas cosas en su relación, ¿no? Quiero que sepan cuál fue la causa por donde estos indios se defendían de tal manera. Han de saber que son sujetos y tributarios a las Amazonas. Y sabida nuestra venida, les van a pedir socorro. Y vinieron hasta 10 o 12, que estas vimos nosotros. No le han contado, las ha visto, que andaban peleando delante de todos los indios, como por capitanes, y peleaban ellas tan animosamente que los indios no osaban volver las espaldas, y al que las volvía delante nosotros le mataban a palos. Y esta es la causa por donde los indios se defendían tanto. Cita textual. Él ha visto. Estas mujeres son altas y blancas. Tienen el cabello largo y entrenzado y muy revuelto la cabeza. Son muy membrudas. Andaban desnudas en cuero. Y atrapadas sus vergüenzas. Con sus arcos y flechas en las manos. Haciendo tanta guerra como 10 indios cada una, ¿no? Y en verdad que hubo muchas de estas que metieron un palmo de flecha por uno de los bergantines. Y otras menos. Que parecían estos barquitos un puercoespín, ¿no? Que parecían estos bergantines puercoespín. Esto es literatura peruana. Esa es una leyenda ya del Perú. Esto ocurre ya aquí. Bueno, en la ficción, ¿no? Y sigue escribiendo Fray Gaspar de Carvajal. Comillas. El capitán le tornó a preguntar que qué mujeres eran aquellas que nos habían salido a dar guerra. Y el indio dijo, yo no sé qué tan rápido aprendieron el idioma o si hay traductores. Había farautes, pero del quechua al castellano, pero de estas lenguas indígenas de la selva, no sé. Pero si me salgo del relato, le rompo el encanto de la ficción, ¿no? El capitán le tornó a preguntar que qué mujeres eran aquellas que nos habían salido a dar guerra. El indio dijo que eran unas mujeres que residían a tierra adentro, 4 o 5 jornadas de la costa del río. El capitán les volvió a preguntar que si esas mujeres eran casadas y si tenían marido. El indio dijo que no. El capitán le volvió a preguntar que entonces de qué manera vivían. El indio dijo que, como dicho había, estaban a tierra adentro y que él había estado allá muchas veces y había visto su trato y vivienda. Sigo leyendo Fray Gaspar de Carvajal. Y el capitán le preguntó que si estas mujeres parían. Él dijo que sí. Y el capitán dijo que cómo, no siendo casadas ni residiendo hombres entre ellas, se empreñaban. El indio respondió que estas mujeres participaban con hombres a ciertos tiempos y que cuando les viene aquella gana, de una cierta provincia que confina junto a ellas, de un muy gran señor, que son blancos, también hay, no solo mujeres blancas, también hay hombres blancos, pero no tienen barbas, excepto que no tienen barbas. Vienen a tener parte con ellas. Y el capitán no pudo entender si venían de su voluntad o por guerra. Y que están con ellas cierto tiempo y después se van. Las que quedan preñadas, si paren hijo, dicen que lo matan o lo envían a sus padres. Y si hembra, que la crían con muy gran regocijo. Y dicen que todas estas mujeres tienen una por principal, por jefa, a quien obedecen, que se llama Coñori. Bueno,
está repitiendo, parece, a Mandeville, que había escrito años antes, 200 años antes. Esto es literatura del Perú ya. Fray Gaspar de Carvajal es nuestro escritor. Había otra leyenda también por el norte de México, ¿no? La de las 7 ciudades encantadas, ¿no? Que también es una leyenda europea, ¿no? Dice que 7 obispos portugueses huyendo de los árabes, por eso les hablé, ¿no? De los árabes al comienzo. Dice que salieron para no volver más, ¿no? Y quemaron sus naves, como después haría Cortés en México, ¿no? También se le conoce como la leyenda de Sigolo, la ciudad del oro. Esta es otra leyenda peruana, pero de origen europeo, ¿no? Había también una leyenda extraña, la de los pueblos impuros. Más allá de los confines del mundo, más allá del oriente del Asia, en los extramuros de la humanidad, habitaban los pueblos impuros. Magasi Chidbir, es un texto que he seguido, apuntan que en una versión tardía del popular romance de Alejandro llamada Pseudo Metodio, se describe un episodio llamado El encierro de los pueblos impuros, según el cual Alejandro Magno luchó contra ellos y con la ayuda de Dios los apartó bien lejos de la geografía habitable para que vivieran a su sucio modo. Todos comían cosas asquerosas y repugnantes. Perros, moscas, gatos, serpientes, cadáveres, despojos, fetos y embriones que no estaban desarrollados del todo y que no poseían una conformación definida, y no solo animales domésticos, sino de todo tipo de animales impuros. A los muertos no los enterraban, sino que los devoraban. Nuestro Inca Garcilaso de la Vega en los comentarios reales dice que estos pueblos impuros vivían aquí entre nosotros. No eran los incas, por supuesto, ¿eh? Quedaban en las fronteras. Eran amicísimos de carne humana y tan golosos que antes que acabase de morir el indio que mataban, le bebían la sangre por la herida que le habían dado. Y lo mismo hacían cuando lo iban descuartizando, que chupaban la sangre y se lamían las manos porque no se perdiese gota de ella. Este es el Inca Garcilaso. Tuvieron carnicerías públicas de carne humana. De las tripas hacían morcillas y longanizas, hinchándolas de carne por no perderlas. Es decir, como Europa, ¿no? Hubo nación tan extraña en esta golosina de comer carne humana que enterraban sus difuntos en sus estómagos, que luego que expiraba el difunto se juntaba la parentela y se lo comían cocido o asado, según le habían quedado las carnes, muchas o pocas, y después juntaban los huesos, etcétera, ¿no? Ahí está el libro 1, capítulo 12, folio 2R. Los hijos que tenían, que habían, decía el Inca Garcilaso, se los comían, de manera que hacían seminarios de muchachos para comérselos, corralitos de niños para comérselos después, ¿no? Esta es otra leyenda también, el mundo de los gigantes del Perú, ¿eh? Vamos a ver que la cuenta también Garcilaso. Los gigantes han poblado el imaginario del mundo occidental desde siempre. Los griegos pensaban que al inicio de los tiempos reinaban los titanes, una raza de seres gigantescos nacidos de la unión de Urano y Gea. Pero no solo los griegos, sino que también el profeta mesiánico hebreo Baruch hablaba en estos términos. Allí nacieron, eso es la Biblia, allí nacieron los famosos gigantes antiguos de alta estatura y expertos en la guerra, pero no fue a estos a quienes eligió Dios ni les enseñó el camino de la ciencia. El libro de Baruch, capítulo 3, versículos 26-27. Y Marco Polo también, ¿no?
él era más preciso, ¿no? Los gigantes vivían en Zanzíbar, eran grandes, gordos y negros. El Inca Garcilaso de la Vega dice que había gigantes aquí en Puerto Viejo, en el Ecuador, un poquito más arriba de Tumbes, ¿no? Dice que vinieron por la mar en unas balsas de juncos, a manera de grandes barcas, ¿no? Unos hombres tan grandes que tenían uno de ellos de la rodilla abajo como un hombre, los comunes en todo el cuerpo. O sea, nosotros le dábamos a la rodilla, aunque fuese de buena estatura. Era cosa monstruosa ver las cabezas según eran grandes y los cabellos que les llegaban a las espaldas. Los ojos señalaban que eran tan grandes como pequeños platos. Busquen esta leyenda en Garcilaso, que tiene un final que no lo he puesto aquí. Es muy curioso, ¿no? Esta es otra leyenda también europea, pero curiosamente bautiza a la primera capital del Perú, ¿no? Jauja. En Europa se creía que había este país, ¿no? Desde el medioevo, ¿no? Donde los hombres no necesitaban trabajar porque los alimentos siempre estaban al alcance de la mano, ya preparados. Por eso de la cucaña también se le llama. No era nada parecido a la Arcadia de los griegos, ¿no? Este era un sitio de excesos, ¿no? Este es un detalle del pintor Bruegel el Viejo. La pintó como un lugar donde están los hombres aquí llenos de haber comido tanto. Ahí están los pasteles, los tocinos, las piernas de cerdo que colgaban de los árboles al natural, ¿no? En la literatura española, Jauja está. Este es un fragmento de Lope de Rueda, ¿no? El personaje Mendrugo dice, ¿qué tierra es esa? El personaje Onciguera, muy extremada, a donde pagan soldada a los hombres por dormir. O sea, le dan sueldo a los que duermen. Y le dice, no, ven acá, siéntate un poco a mi lado. Te vamos a contar las maravillas de la tierra de Jauja. De la tierra donde azotan los hombres porque trabajan. O sea, si trabajas te castigan. Mira, en la tierra de Jauja hay unos árboles que los troncos son de tocino. Ese es Lope de Rueda, ¿no? Y en el romancero español hay esta poesía muy bonita, ¿no? La pintan como una ciudad donde solo te puedes morir de risa. Llamas esta ciudad Jauja, isla deliciosa, y tanto que allí ninguna persona puede aplicarse al trabajo. Y al que trabaja le dan 200 azotes agrios. Allí todo es pasatiempos, salud, contento y regalos, alegría, regocijos, placeres, gozos y aplausos. Vives allí comúnmente lo menos 600 años, sin hacerse jamás viejos, y mueren de risa al final, ¿no? Al cabo. Lo tomé del romancero español de Agustín Durán. Este es otro. Si llegas te reciben una delegación de chicas, ¿no? No dejan entrar adentro pesares, congojas, llanto, Jauja, ¿no? Solo la entrada franquean los guardas a todos cuantos forasteros quieran ir. Y lo que pasa en llegando es que salen 10 doncellas vestidas de azul y blanco, tan bizarras como hermosas, y con instrumentos varios. Le llevan en medio de ellas a un riquísimo palacio, del que toma posesión, a su obediencia quedando las damas, para asistir a su servicio y regalo. Y de 15 días, o de mes en mes lo largo, vienen otras 10 doncellas de refresco y con regalos que son hechizos de amor y de la hermosura en el canto.
Es tan rica esta ciudad y es abastecida tanto que si acierta a describirla a mi pluma, será un milagro. Primeramente, hay en ella, a trechos proporcionados, 30.000 hornos. Y todos tienen, sin costar un centavo, un cuarto, con abundancia, molletes, pan de aceite azucarado, bizcochos de 1000 maneras, chullas de tocino mauro, empanadas excelentes, pastelones de ternera, lechoncillos bien tostados. Claro. Cuando Pizarro funda la capital del Perú, la funda en el lugar donde los incas guardaban sus provisiones, en los tambos, ¿no? Que eran inacabables. Y le puso un nombre mestizo, ¿no? Hatun Jauja, algo así como la Gran Jauja. Eso lo he tomado de Raúl Porras. En un ratito le doy la cita, ¿ya? Ahí nació su hijita mayor, ¿no? La Francisca Pizarro Huaylas, hija de la princesa Gespesisa, en quechua, traducido al castellano sería Quispesisa, y sería algo que significa aproximadamente el espejo de la alegría, ¿no? Tenía 17 años. Se ha encontrado un diario de la cuñada de Pizarro, de Inés Muñoz, y la describe, dice que era bellísima, ¿no? La chica. Francisco Pizarro tendría pues unos 53, 54 años. Pizarro después va a pedirle al rey que lo nombrara marqués de los Atavíos. Atavíos también es otro lugar paradisíaco que queda por Chancay, por el río Chancay, ¿no? Hizo que bautizaran a la niña como Inés por la cuñada, ¿no? Por Inés Huaylas. Perdón, a la esposa, ¿no? A la chica, ¿no? A la Quispesisa. Y la niña se llamó Francisca Pizarro Huaylas, bautizada. Pizarro le llamaba a su esposa la Pispita, que dice una vecilla española que hay por las dehesas de Extremadura, ¿no? Porque era muy risueña, ¿no? Jauja, el lugar de la dicha. Esto, ahí está la fuente de dónde he tomado esto, ¿no? Jauja, capital mítica, 1534, está en la revista histórica del año 1950, encuentran ahí la cita. Ahora sí, leyendas que ya no vienen de Europa, sino que nacen aquí. Mestizas porque son relatos de los indios que les cuentan a los españoles y los españoles las entienden bien o mal y las rearman nuevamente. Y la leyenda del Perú fue de las mejores, ¿no? El país del oro. Dicen que la leyenda nace apenas se descubre el Océano Pacífico, ¿no? La Mar del Sur, 1513. Le cuentan que más abajo hay un país de oro. El primero que viene a buscar el Perú es Balboa, pero no le va bien. Hay varias expediciones antes de Pizarro, todas fracasadas, ¿no? Dentro de un momento les voy a decir que de una de ellas, muy temprana, le preguntan, ¿de dónde has venido? Del Perú. Pero si no lo conocían, es que el Perú es una leyenda panameña. Allá nace. Esto es el Inca Garcilaso. Comillas. Algunos dicen que Balboa tuvo relación de cómo aquella tierra del Perú tenía oro y esmeraldas.
Sea así o no sea, es cierto que había en Panamá gran fama de este país mítico. Le llamaron de muchas maneras, Perú, Virú, Berú, etc. Pero existía en la imaginación de ellos. Este país del oro tiene ese componente también de las viejas leyendas europeas, ¿no? Del Ofir, Tarsis. En esa misma carta que le escribe Colón a Alejandro VI, al Papa, ¿no?, que cité temprano, dice con toda claridad, con vías, por Santo Domingo, ¿no? O sea, la actual República Dominicana, Haití, ¿no?, que ellos le pusieron la isla española, ¿no? Esta isla es Tarsis, es Setia, es Ofir, o Paz, Zipanga y nos la habemos llamado española. Hay un componente que viene también de allá, ¿no? Por estas tierras encantadas de oro, ¿no? Vamos a hablar de esto. Escribe Garcilaso: el oro se coge en todo el Perú. Se halla en la superficie de la tierra, en los arroyos y en los ríos. A veces cuando pienso en la minería informal de Madre de Dios, donde la gente va a recoger oro, pienso en el Inca Garcilaso y en estas frases, ¿no? El oro se coge en todo el Perú. Y actualmente no sé si seremos el segundo o tercer productor de oro en el mundo, ¿ah? Seguimos con mucho oro. Claro, cuando encuentran el país de los incas, lo rebautizan como el Reino del Perú. Leo a Garcilaso. Ahí está la cita, libro 1, capítulo 6, folio 6. El nombre del Perú lo impusieron los de Vasco Núñez de Balboa, el descubridor del Pacífico, 1513, que no entraron a tierra adentro para tener noticia del nombre Pirúa, y no los conquistadores del Perú. O sea, los conquistadores no son los que inventan el nombre de Perú, esto se inventa en la época de Balboa. Porque 15 años antes de que vinieran los conquistadores, ya llamaban Perú los españoles que vivían en Panamá a toda aquella tierra que corre desde la equinoccial al mediodía, o sea, la parte del sur. Algunos dicen que Balboa tuvo relación de cómo aquella tierra del Perú tenía oro y esmeralda. Sea así o no sea, es cierto que había en Panamá gran fama del Perú, de donde consta claro que la imposición del nombre Perú fue mucho antes que la ida de los conquistadores que ganaron aquel imperio. Estamos hablando de algo que se conocía solo en la ficción, una leyenda. Claro, cuando llegan al país de los incas, dice Garcilaso que los incas no tenían nombre para su país, porque bueno, pues los idiomas son así, ¿no? No había citando al Inca Garcilaso. Ahí está el libro 1, capítulo 5, etc. En su lenguaje no tuvieron nombre genérico para nombrar en junto los reinos y provincias que sus reyes naturales señorearon. O sea, no podían decir España, Italia o Francia, algo parecido, ¿no? Que contienen sí muchas provincias, no. Supieron nombrar solamente cada provincia por su propio nombre.
Y Tahuantinsuyo solo quiere decir las 4 partes del mundo, no es el nombre de un país. Y además, es un nombre que aparece muy tarde. En alguna otra ocasiones hablaré de eso, ¿no? El Perú. Sigo a Garcilaso. Este nombre, el Perú, fue impuesto por los españoles a aquel imperio de los incas, nombre puesto acaso y no propio de los incas, y por tanto de los indios no conocidos antes, por ser bárbaro tan aborrecido que ninguno de los incas lo quiere usar, solamente lo usan los españoles. Ahí está la cita. Ahora, este profesor sanmarquino, y lamentablemente fallecido, un eminente profesor que trabajó muchos años en el Archivo de Indias, encontró un documento, ahí está la cita, del año de 1523, donde Pascual de Andagoya dice que regresa del Perú. Pero claro, Pascual de Andagoya solo llegó a las afueras de Panamá, ¿no? Cuando explica el poema del descubrimiento de Diego de Silva, ahí también se afirma esto, de que ese nombre lo rebautizaron en Panamá, ¿no? El Perú quedaba por Panamá, ¿no? Eso ha sido un país movedizo, ¿no? Hasta que descubren el país de los incas y le ponen Perú, ¿no? Ahora bien, esa es una cita de Gonzalo Fernández de Oviedo. Subtitula uno de sus capítulos en continuación de la historia y desasosiego y alteraciones de la tierra austral que el vulgo llama Perú. El vulgo, ¿por qué razón? Porque el nombre oficial cortesano del Perú, como todos sabemos, fue la Nueva Castilla, eso de las capitulaciones de Toledo, 1529, si mal no recuerdo. Pero fue un nombre que cayó en desuso porque se venía llamando Perú desde la época de Balboa. Es el nombre que le pusieron a nuestro país, ¿no? Nuestros fundadores. Este es el poema del descubrimiento, ¿no? Del que les voy a hablar después, creo que en la tercera sesión, algo así. Comillas, poesía. 2 leguas de un pueblo podía estar, que es Cajamarca o Caja de Oro. Esta es una figura para decir que Cajamarca era pues un sitio de oro, ¿no? Pues hallaron en él tan grande tesoro, cual nunca pensaron los hombres hallar. Claro, Cajamarca fue la locura, ¿no? Lo que están viendo, o sea, voy a hablarles ahora de las leyendas que nacen después de Cajamarca, ¿no? Esas leyendas mestizas que nacen después de Cajamarca, después de 1532, ¿no? La leyenda del Perú es antes de Cajamarca, mucho antes de Cajamarca. Ese no es el primer libro que se publica sobre el Perú, sino es el segundo. Se llama Verdadera Relación de la Conquista del Perú del año de 1534. Digo que es el segundo porque se publica en julio de 1534. Unos meses antes, en marzo, se publicó otro que se llamaba La Conquista del Perú. El autor no lo conocemos, no sabemos quién es. En la misma imprenta. En la misma imprenta. Jerez fue secretario de Pizarro. Por lo tanto, este libro se considera
o él lo presenta así, ¿no? Como la versión oficial, ¿no? La verdadera relación, ¿no? Y ahí se lee esto, textual. Muchas cosas había que decir de lo poco en que era tenido el oro y la plata, después que cobran el rescate, ¿no? A cada hombre de a pie le tocó una fuerte cantidad de oro y plata, y a los de caballo les tocó el doble. Pero no había bancos, tampoco había cómo transportar la plata. Estos hombres prácticamente pues andaban de un lugar a otro, vivían en campamentos y no sabían qué hacer con el oro. Entonces andaban preguntando, ¿te debo algo? Y si respondías que sí, te pagaban con un pedazo de oro, ¿no? A bulto, sin pesar. Ahí estoy leyendo a Francisco de Jerez. Muchas cosas había que decir de lo poco en que era tenido el oro y la plata. La cosa llegó a que si uno debía a otro algo, le daba un pedazo de oro a bulto, sin pesar. Y aunque le diese el doble de lo que le debía, no se le daba nada. No importaba si te doy el doble. Y de casa en casa andaban los que debían, con un indio cargado de oro buscando a los acreedores para pagar. Vaya, vaya. Esto es realidad que parece ficción, pero ocurrió. Ocurrió. Los hombres que habían estado aquí ya podían creerlo todo. Ese mismo año que se publica ese libro, en 1564 en Quito, acuérdense que Quito era también parte del mundo inca, un indio les cuenta a nuestros fundadores que en la aldea de Guatavita, en la actual Colombia, un cacique engañado por su mujer había obligado públicamente a la señora a comerse las partes de la punidad de su amante. Entonces la descubre con el amante, mutilan al amante y hace que la señora se coma públicamente los genitales. Y claro, después de esa humillación, ella no podía seguir viviendo y cargó a su hijito y se metió a una laguna y ahí se ahogó. Pasaron los días, eso es lo que le cuentan a los españoles, ¿no? Pasaron los días y el marido la comenzó a extrañar. Y entonces se vestía con polvos de oro puro, se pegaba el oro. Por las noches e iba a arrojarle a su difunta en medio de una procesión de fogatas muchas ofrendas de oro y perlas a la laguna. Claro, los españoles cuando escuchan esto, inmediatamente se fueron a buscar a ese indio dorado para que no siguiera botando el oro al agua. Ahí está mi fuente. Y fue creída la leyenda. Hubo muchas expediciones a buscar el dorado por todo sitio, por Colombia, etc. De aquí del Perú salió del Cusco Gonzalo Pizarro, llegó a Quito, allí armó la expedición, bajó por los ríos del actual Ecuador, y ahí es donde Orellana llega al Amazonas, pues, ¿no? También andaban buscando el país de la canela, que era otra leyenda europea, ¿no?
la que no he hablado. Pero va por las dos cosas, lo dice Ciesa, Ciesa León, no tengo la cita acá, pero lo dice él, que van a buscar también el país de la canela, ¿no? El dorado del país. Después, en el 1560, ya en el virreinato, 1560, hay una expedición que sale del Perú también en busca del dorado, que es ahí donde va Lope de Aguirre, pues, ¿no? Lope de Aguirre, eso es todo eso está en un libro que se llama El Marañón, pero se llama El Marañón porque el río se llamaba en esa época no Amazonas, sino Marañón, ¿no? La obra se llama El Marañón, ¿no? De Diego de Aguilar y de Córdoba, ¿no? Donde cuenta todas estas cosas, ¿no? La expedición de Ursúa. Bien, pero eso ya es posterior, ¿no? No es por estas épocas que estoy tratando de la fundación del Perú, ¿no? Y finalmente, dicen que cuando los incas se dieron cuenta que ya no podían recuperar el territorio, se internaron en la selva, lo que sería hoy Madre de Dios, ¿no? Las selvas del Manu. Y fundaron una ciudad que también corrió la fama de que era de oro. También le llamaban el país de los mojos. Y la leyenda también se conoce como la leyenda del jaguar de oro, del gran jaguar o del gran señor del Titi o Paititi, ¿no? A mí me parece más abreviada como la leyenda del Paititi. Bien, hasta aquí intervención. Creo que tengo tiempo para conversar y ampliar lo que desean ustedes. Si gustan, pueden encender el micro y ahí conversamos, ¿no? Bien, profesor, para dar las indicaciones, si es que tienen alguna pregunta, pueden utilizar la opción levantar la mano, que está en la opción de participantes en Zoom, o quienes nos siguen por Facebook pueden realizar las preguntas a través del chat. O en los que están en Zoom también enviar las preguntas a través del chat. Si desean activar su micro, pueden utilizar la opción levantar la mano. En el chat tenemos, profesor, una pregunta. Dice así, de Betsabet Neglia. ¿La referencia de animales impuros se hace según la descripción judeocristiana de la religión católica del Inca Garcilaso? ¿O tenía alguna referencia adicional de la cultura incaica de su lado materno? No hay ninguna indicación en el texto del Inca Garcilaso que yo recuerde de esa filiación, ¿no? Obviamente que el Inca Garcilaso, para la época en que escribe los comentarios, ya era clérigo católico, ¿no? Era clérigo católico. Lo que sí le puedo decir es que el Inca Garcilaso era un gran lector. Y yo calculo que estas leyendas las habrá tomado pues también de Mandeville, ¿no? Y que las haya tratado de aplicar un poco al Perú, a un Perú del cual él había salido pues muy joven, ¿no? Muy joven. Si hubo alguna intención, acuérdense también que eran épocas en que había malos entendimientos en España con los judíos, ¿no? Pero no estoy en condiciones de decirle que hay algún dato textual del Inca Garcilaso en los comentarios que evidencie esa razón que usted da, ¿no? Y como usted comprenderá, ir a las intenciones del autor es un poco arriesgado, ¿no? Muchas gracias por su pregunta.
hay otra pregunta en el chat, dice lo siguiente. ¿Qué tanta verosimilitud tiene el país de la canela o qué tanto éxito tuvo dicha expedición que retrata novelísticamente William Ospina? La única leyenda que se hizo realidad fue la leyenda del Perú. Ni el Dorado, ni el país de la canela, ni el Paititi, ninguna leyenda se encontró. Fue la única leyenda que se hizo realidad, ¿no? El país de la canela también lo buscaron, pero algunos escritores, no recuerdo en este momento si el mismo Ciesa, retratan similitudes de la canela en América, pero no hay ningún país de la canela descubierto, ¿no? Definitivamente no. Definitivamente no. Muchas gracias por su pregunta. Hay una pregunta de Javier Cruz. Javier, ¿puede activar su micro? Perdón, ¿puede activar nuevamente su micro, por favor? Ya, buenas noches. ¿Listo? Buenas noches, gracias por la ponencia. Estoy muy interesado en lo que dijo el... No lo veo. ¿Puede encender su micro y su cámara? No veo al señor. A ver, no, la cámara no lo tengo activada. Ah, ya, está bien. La pregunta Le escucho muy bajito. Sí, ¿Puede? Buenas noches, sí. La buenas noches. Que quería hacerles, ¿cuáles serían las ideas fuerza para relacionarlo el nombre de Perú con Panamá? Puesto que Panamá sabemos que queda lejos, ¿no?, de lo que es Perú en este caso. He estado leyendo lo que ha dicho sobre Porras Barrenechea. Me gustaría que me explique un poquito más. Ya. A ver. Lo que acabo de decir es lo siguiente. Se descubre la Mar del Sur. Eso es el año de 1513, septiembre. Ajá. Ahí nomás les cuentan a los españoles que hacia el sur hay un país de oro. Y los españoles se vienen a buscarlo. Balboa es uno de los primeros que viene a buscar el Perú, ¿no? Otro de los hombres que viene a buscar el Perú es Pascual de Andagoya. Pero observe usted que a cada paso ellos no conocen todavía el país de los incas, lo van a conocer muchos años después, ¿no? La búsqueda del país de los incas, a ver, saque la cuenta, del año 13, Pizarro llega a Cajamarca el 32, tranquilamente unos 20 años. Entonces, en ese lapso, los descubridores están creyendo que llegan a un lugar que ya es el Perú. O sea, ese supuesto país del oro, ¿no? La noticia, es decir, el documento que tenemos más temprano, donde se menciona el Perú como un lugar geográfico ya existente, es el de Pascual de Andagoya. Él en un contrato dice que ha estado en el Perú, pero todos sabemos que Pascual de Andagoya no sale muy lejos de Panamá, ¿no? Ahora, hay un poema, el que les hice ver hace un momento, el poema del descubrimiento del Perú, donde también se insiste en esta idea, ¿no? Dice que en el segundo viaje Pizarro se regresa y queda en Panamá, ¿no? O sea, él no regresa a la ciudad porque, bueno, no le ha ido bien.
se queda en las afueras de Panamá, en Chochama. Pero Almagro sí va, ¿no? Cuando regresa Almagro, lo encuentra bien y ya recuperado un poco. Y el poeta Diego de Silva y Guzmán, cuenta que en ese lapso en que va Almagro a Panamá y regresa a Chochama, él, Pizarro, había estado haciendo expediciones por ese lugar que ya se llamaba Perú. Y si mal no recuerdo, el verso dice, de cuyo nombre, esa provincia, ¿no? De cuyo nombre ha tomado renombre todo lo que después se descubrió, ¿no? Pero, insisto, estas cosas son bastante inasibles porque caen dentro de esta literatura indocumentada que es la literatura oral, ¿no? De la cual pues hay versiones diferentes y prácticamente a veces contradictorias, ¿no? A veces contradictorias. Pero sí, lo más documentado es que el nombre del Perú lo traen los españoles ya desde Panamá. Y que el nombre del Perú existe muchos años antes, ya le he dicho, unos 20 años antes de que Pizarro llegara a Cajamarca, ¿no? Espero haber contestado su pregunta, le agradezco bastante. Bien, tenemos otra pregunta en el chat. Primero una pregunta en el chat, luego seguimos con Carlos Daniel, que tiene una pregunta. En el chat indican, ¿en qué momento surgió el término virú, que también fue asociado con el origen de la palabra Perú? Nosotros tenemos aquí en el Perú, por Trujillo, un río que se llama Virú. Atención, insisto en que este es un nombre de leyenda y de una leyenda oral que va cambiando según el que la pronuncia. No solo Virú, Pirú, Berú, Belú, hay un momento en que Garcilaso dice que es Pirúa, del cual parece que hubiera nacido el nombre Piura, pero no es así, no es tan así. Es decir, tantas variaciones ha tenido este nombre y según tantos escritores que es casi imposible precisar, ¿no? En qué momento ocurre esta pronunciación. Ocurre algo así como, a ver si me explico un poquito mejor. Imaginémonos que vamos a un país desconocido. No hablamos el idioma. No sé, Tailandia, Vietnam, no sé. Y preguntamos cómo se llaman las cosas. Y entonces las escuchamos. Y las escribimos como buenamente podemos escribirla. Acuérdense que en esa época no había Academia de la Lengua, faltan siglos para que venga la Academia de la Lengua. Algo así como, aquí nosotros tenemos un término que ojalá que conozcan todos y los que están en el extranjero se los voy a explicar. Aquí tenemos un término para señalar a los guardianes. A los guardianes nosotros en el Perú le decimos guachimanes. Y la palabra guachimán no viene del quechua, viene del inglés. El watch y el man, el hombre que mira sería, ¿no? Claro,
nosotros decimos guachimán, pero si vamos al inglés no encontramos esa palabra, ¿no? No encontramos esa palabra. ¿Por qué? Porque es una palabra que la hemos escuchado de otro idioma y la hemos castellanizado nosotros. Es exactamente lo que ocurre al revés con los españoles, ¿no? Los españoles escuchan las lenguas indígenas y las castellanizan a su modo, como se les ocurre, como se les ocurre. No sé si hay nombres tan valiosos para nosotros. Por ejemplo, he leído en Oviedo que cuando Almagro regresa a Panamá, más o menos que cuenta que hay un reino de un tal Coco. Y un poquito más adelante cambia la escritura y entonces ya es Coco. Cuando están llegando los primeros escritores ya al territorio peruano, un poquito como que escuchan mejor la palabra y ya le ponen Cosco. Pero, ¿a quién le ponen Cosco? Nosotros sabemos que es Huayna Cápac, el penúltimo inca, ¿no? El papá de Atahualpa. Penúltimo, antepenúltimo, si contamos a Huáscar, ¿no? Al papá le dicen el Cosco viejo y a Huáscar el Cusco joven. Eso se lo voy a decir un poquito cuando les explique en la tercera, creo la siguiente semana, ¿no? Ahí vamos a leer el texto para que se den cuenta, ¿no? Y claro, dice que el Cosco viejo, o sea, Huayna Cápac, para nosotros, era tan poderoso. Él era de Quito, pero dice que regresa al Cusco y le gusta tanto y se quiere quedar ahí y que al Cusco le pone su nombre. O sea, el Cusco se llama Cusco porque el nombre de Huayna Cápac era Cusco. Después se transforma en Cusco, ¿no? Pero siempre con Z, ¿no? Ese fenómeno lingüístico, ¿no? Es el que ocurre con el nombre del Perú, ¿no? Que tiene tantas formas, ¿no? El propio nombre de Atahualpa, Tabali, Patabalapa, etcétera, ¿no? Según el escritor. No puedo decirle cuántos nombres son porque las variaciones son muchas. Y menos exactamente precisarle de dónde está el nombre de Virú, ¿no? Pero su respuesta es bastante inquietante. Muchas gracias por la pregunta. Hay otra pregunta de Carlos Daniel. ¿Puede encender su micro, Carlos Daniel? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Mi pregunta era si la leyenda de la civilización que es exclusiva de mujeres, pues, es decir, las amazonas, nos remontan a la tradición grecolatina como la amazona Pentesilea que participa en la guerra de Troya y Camila en la Eneida de Virgilio. Es si esta civilización femenina llegó al Perú exclusivamente siguiendo un lineamiento grecolatino o también hubo influencia de las tradiciones indoeuropeas medievales como la celta dentro de la formación del carácter mitológico del río Amazonas. Carlos Daniel, en el origen de la leyenda de las Amazonas, no sé si lo mencioné por ahí, que ya Heródoto había mencionado a las Amazonas muchos años antes, ¿no? Sí, no sé si creí entender si físicamente las Amazonas habían venido al Perú, al Amazonas, ¿no? Creo que no. Pero más bien la pregunta creo que iba por el lado de la trayectoria ¿cómo se llama? De la leyenda, ¿no? De la transformación de la leyenda.
las leyendas son las leyendas y corren de boca en boca y cada receptor las asume y tal vez no las repita de la misma manera. Las leyendas son literatura oral, de tal manera que sufren cambios a través de los años, de los siglos, de la boca en boca, ¿no? Si fue de una u otra manera, pues es probable que haya sido así, ¿no? Yo solamente he querido referirles que a nosotros, el texto que nos cuenta de las Amazonas, lo podemos emparentar con toda seguridad con el texto de Manfield. Más allá, porque es casi textual, ¿no? Les he puesto los dos textos, ¿no? Pero más allá de la transformación de esa leyenda, pues no creo que haya alguna precisión mayor. Muchas gracias por la pregunta. Tenemos otra pregunta en el chat, luego seguimos con Santos Elías, que también tiene una pregunta. Dice Alfredo Altamirano, ¿la fundación de Lima o la elección de Lima como la capital estuvo también amparada, al menos en parte, en alguna leyenda que la revistiera de aura mítica? No hay una leyenda precisa sobre Lima. Sobre lo que sí hay es sobre Pachacamac. Eso es en Urín, a 20 minutos. Pachacamac era el centro de adivinación más grande de la costa del Pacífico. Dicen que venían desde la América Central. ¿Y por qué lo dicen? Porque se han encontrado ofrendas que no existen en nuestro mar, pero sí en los mares del norte, ¿no? Ahí había un ídolo, el Pachacamac, pues, ¿no? Que tenía dos frentes para ver el futuro y el pasado, y que estaba, pues, labrado en tres niveles, ¿no? El cielo, la tierra y el subsuelo, ¿no? Los tres mundos incaicos. Ahora, ¿cómo se reconoce eso? Bueno, porque en la primera parte están simbolizados el rayo, la estrella, en la segunda parte están las plantas y en la tercera no hay nada, pues es la tierra profunda, ¿no? Dicen que era consultado por los incas. De hecho, Atahualpa, voy a ponerles el texto próximamente, Atahualpa dice que lo ha consultado, ¿no? En quechua, esa voz de el que habla es Rima. Yo siempre escuché que Lima se llamaba Lima por el río Hablador, por el Rima, por el que conocemos nosotros. Parece que la cosa viene por allá, de Pachacamac. Que allí el hablador era el dios, ¿no? El dios, el Pachacamac, ¿no? Quizá, pero no he encontrado ninguna leyenda que certifique eso, ¿no? O sea, no hay un texto que lo diga así, como te lo estoy contando yo, no son conjeturas mías. A tu pregunta, ¿no? Pero no es eso exacto ni preciso, ¿eh? Es solamente una conversación entre usted y yo, porque su pregunta es muy interesante. Muchas gracias. Bien, tenemos ahora una pregunta de Santos Elías. Santos Elías, ¿puede encender su micro, por favor? Sí, buenas noches, profesor. Un gusto saludarlo. Igual mi pregunta va referida a si es que la obra del Inca Garcilaso de la Vega hace referencia a algunas leyendas mesoamericanas o precolombinas allá, ¿no? De azteca, maya, que tengan relación de alguna manera con la cultura indígena e incaica.
dado que estas culturas, pues, de alguna manera tienen raíces similares, ¿no? Si hace referencia a la obra de Garcilaso a ella. En comentarios definitivamente no. Comentarios es la historia del país de los incas, ¿no? Ahí está el centro de todo. Donde sí hay una mención ¿ah? A las ciudades encantadas, a esas ciudades, a las 7 ciudades de oro, dice que se encontraron, es en la Florida, ahí sí. Y allí en la Florida se despliegan muchas otras leyendas del lugar, ¿no? De Estados Unidos, de lo que hoy es Estados Unidos, ¿no? Pero en comentarios reales no, que es la obra que he estado citando casi todo el tiempo, ¿no? Casi todo el tiempo. Bien, muchas gracias por la pregunta. Tenemos otra pregunta. Pues, listo, ahí está con su micro activado. ¿Puede hacer la pregunta, señor? Buenas noches, profesor Cuello. ¿Qué tal? Por favor, le agradecemos toda su disertación, muy verdaderamente de mucha riqueza para nosotros. León Pinelo fue un cronista, pues, escribió El Paraíso en el Nuevo Mundo. Su referencia no lo cita sobre la posibilidad de un paraíso terrenal, pues, por el Amazonas, ¿no? Pero todas estas leyendas también quedaron un poquito, digamos, disertaciones en el texto de Guamán Poma de Ayala, cita también el nombre en la Nueva Crónica, de que sí tenía nombre el Imperio Incaico, ¿no? Entonces, yo quisiera que usted nos mencione por qué estos vacíos no están explicados. ¿Por qué no he mencionado a León Pinelo? Eso, me pregunta eso, ¿no? No, sobre la riqueza que tiene él sobre el tema de la leyenda del paraíso en el Nuevo Mundo, ¿no? Y también sobre que sí hace una referencia nuestro cronista indio, Guamán Poma de Ayala, sobre que sí tenía nombre el Imperio Incaico, ¿no? Ya. A ver, comencemos por Guamán Poma. Mi nombre es Augusto Tamayo Pinto. Señor Tamayo, mucho gusto. Encantado. Comencemos por Guamán Poma. Guamán Poma es contemporáneo de Garcilaso. Si mal no recuerdo, su obra la han fechado por el año de 1615, ¿no? Los comentarios reales son de 1609. Ahora, quizá estoy adelantando un poquito lo que voy a decir dentro de las próximas sesiones, pero vamos, su pregunta lo amerita. Mire, muchas veces hemos tomado estos textos como una fuente de información verídica y puntual. Porque generalmente han sido trabajados por historiadores, y los historiadores son hombres de ciencia, ¿no? Yo no soy historiador, soy literato. Y entonces, cuando leo a Garcilaso, pues no lo someto a la prueba de verdadero o falso, sino que solamente lo disfruto. Lo disfruto porque es una historia novelada del país de los incas, tan ficcional que nos cuenta, por ejemplo, la muerte de Manco Cápac y cómo llama sus herederos y el testamento que da. Pero, ¿y cómo lo supo? Es que tiene un tío que le ha contado todas estas cosas. Y nos cuenta tantas bellezas, claro, pero si usted saca esa postura
ficcional con que debemos leer al Inca Garcilaso de la Vega, entonces el libro se acaba. Porque yo he escuchado a los historiadores desmentir cada minuto al Inca Garcilaso de la Vega. Por supuesto, no está contando verdades, está contando verosimilitudes. No sé si me atrevería a decir tanto de Guamán Poma. Pero Guamán Poma también nos cuenta cosas tan lindas y a veces tan contradictorias, ¿no? Yo no sé si usted recuerda la carátula de Guamán Poma, ¿no? Un hombre inmerso ya dentro de la cultura occidental, ¿no? De tal manera que, bueno, si lo dijo uno, si lo dijo el otro, prefiero leerlos como siempre los he leído, ¿no? Como no fuentes de verdades, porque no lo son. No lo son. Con estos libros ocurre un poco como con los libros de Vargas Llosa, ¿no? O sea, Vargas Llosa, por ejemplo, nos cuenta de Leoncio Prado. Sí, pero Leoncio Prado hasta aquí lo veo. Es la realidad. Sí, pero una vez que lo incorpora a su libro, entonces ya el Leoncio Prado deja de tener esas condiciones que nos permitan hacer la pregunta verdadero o falso. Y eso es lo que pasa con el Inca Garcilaso. Me juego todo. Con Guamán Poma solo puedo decirle que por ahí va, que por ahí va, que por ahí va. Pero hasta donde yo le puedo decir, los textos que le estoy mostrando a usted y que le voy a mostrar dentro de unos días, son textos de los primeros años de preferencia, ¿no? Le voy a mostrar los textos de cómo llegan estos hombres aquí y lo que hacen y lo que ven y lo que dicen, ¿no? ¿Recuerda usted el texto que le mostré de Jerez? Ya, eso, que cuente que los hombres van con un indio, seguro con una llama cargada de oro para pagar, ya eso toca la ficción, ¿no? Examinaremos en su momento esos textos, ¿no? A ver si son del todo históricos, ¿no? Porque les hemos dado ese crédito y ese valor, ¿no? Toda esta literatura del siglo XVI, miremosla con muchísimo cuidado, porque por lo general se nos ha enseñado como una literatura, como libros de verdades, ¿no? Las famosas crónicas, ¿no? Como libros de verdades, pero no siempre lo son, ¿no? No siempre lo son. Interesantísima su pregunta para la reflexión, se la agradezco. Tenemos otra pregunta de Diana Vargas. Diana, ¿puede encender su audio? Sí. Buenas noches con todos. Buenas noches, profesor Coelho. Realmente interesante la información que nos alcanza. En principio, quiero saludar a todos los participantes y un saludo desde la maravillosa ciudad del Lago, Puno. Estoy escuchando muy atentamente lo que mencionaba y, bueno, creo que solo quisiera agregar algo que de repente a veces se omite un poco y de estar equivocada pido por favor que me corrija, ¿no? Si bien es cierto, por ejemplo, el caso de Alvar Núñez Cabeza de Vaca, Fray Bartolomé de las Casas, hasta el mismo Piedra Cieza de León, pues son algunos de los cronistas que acompañaron la gesta colonizadora de mediados del siglo XVI, todos ellos con una mirada extranjera, ¿no? Se admiraban ante las costumbres salvajes de los habitantes del nuevo continente y solían describir a veces en forma de denuncia el tratamiento de los indígenas, ¿no? A quienes había venido a civilizar por medio del evangelio que recibían. Pero para acercarse a ese terreno virgen que era América, para sentarse en las costumbres montañosas o en el tranquilo lago más alto del mundo, o sea, Puno, el lago Titicaca, para adentrarse en sus creencias basadas en el dios Sol y en la diosa Luna, para acceder a sus costumbres y civilización, hay que acudir a un mestizo, pues, que hizo
hijo del capitán español Garcilaso de la Vega y de la princesa incaica Chumpu Ocllo, ¿no? Y pues hablamos de Inca Garcilaso. Pero mire, le hicieron varias críticas a él respecto de los comentarios reales, que, que de hecho él tenía ese compartir de sus dos mundos, y además admiraba también las raíces que él tenía. Sin embargo, algunos críticos asumen pues de que, por ejemplo, en el comentario real de los incas, el comentario real de los incas es el caso del mundo perdido, y él comienza a narrar todo esto cuanto pasó, pero recordemos que a veces también, pues, él viviendo de repente de comentarios, a veces se llegan a ciertos sesgos, ¿no? Sesgos en información, y definitivamente pues no se llega a una información real, ¿no? Y es por ello que habían hecho pues estas pequeñas críticas, por ejemplo, que él no había alcanzado digamos, en una verdad absoluta, que es cierto que admiraba a sus dos mundos, ¿no? A sus dos raíces, pero pues la admiraba todo, más que todo la Inca, pero no había en ciertos comentarios que él hace, eran pues, o tenían ciertos sesgos, ¿no? Entonces, ¿qué hay de cierto de eso, profesor? Quisiera, por favor, que me dé a conocer, y agradezco por la participación que se me brinda. Buenas noches. Bien. Cuando hablamos de Garcilaso, estamos hablando ya del Renacimiento. Y en el caso del Garcilaso, me atrevería a decir que estamos hablando ya del Barroco. Garcilaso es un hombre que sale del Perú a los 20 años, más o menos. Se ha encontrado, yo he leído, se encontró en el Cusco el testamento del padre. El testamento dice: le dejo a mi hijo una cantidad, no recuerdo exactamente el monto, no sé si eran 8,000 pesos, una cosa así, un equivalente, lo hice con algún profesor que manejaba estos temas, más o menos un equivalente de $1.000.000. Y lo dice así casi textualmente: para que mi hijo se vaya a estudiar a España. Y se fue. Y estudió. Hay investigadores que le han dedicado su vida a Garcilaso. Sanmarquinos, por ejemplo, Raúl Porras de Orrenechea, el señor Maticorena, que les hablé hace un momento, el que descubrió el documento más antiguo del nombre del Perú, Ribagüero, sería una lista extensa, mencionar a los garcilacistas, pero quiero mencionar a uno en particular, a José Durán Flores. Él, valiéndose en los documentos post-mortem, cuando la gente moría, había unas entidades que se llamaban las almonedas, donde sacaban las cosas para venderlas, y tenía que hacerse un registro. Entonces se apuntan los libros, ¿no? El Inca Garcilaso. Y vaya, era un hombre cultísimo. José Durán Flores llegó al extremo de reconstruir la biblioteca del Inca Garcilaso de la Vega. Y ¿saben dónde está esa biblioteca? Está en Estados Unidos, me parece que en la Universidad de Notre Dame, que enseñaba él, ¿no? Últimamente escuché que se habían descubierto nuevos documentos sobre el Inca Garcilaso y su muerte, de tal manera que podemos llegar a una conclusión. Garcilaso de la Vega era un hombre cultísimo, pero de una muy fuerte cultura europea. Y los hombres del Renacimiento
acuérdense de eso bien, tratan de reimplantar el mundo antiguo, el mundo grecolatino, en los conocimientos y en el mundo de verdades en los que ellos se mueven. De tal manera que tengamos cuidado al leer al Inca Garcilaso en los comentarios reales, porque hay esa elaboración, esa reelaboración mítica, ¿no? Que necesitan los pueblos como la Ilíada, como la Odisea, como la Eneida, que necesitan los pueblos para ser pueblos. Entonces, los comentarios reales son nuestra Eneida, nuestra Ilíada, esas grandes construcciones ideológicas que nos permiten solventar nuestra existencia. Y eso es lo que hace el Inca Garcilaso con el Perú y con el país de los incas, ese país tan hermoso donde todo funciona bien. Pero si nos ponemos a examinar el texto, encontramos a veces contradicciones absolutas. El Inca Garcilaso dice en un momento, en ese país no había pobres. Muchas páginas después nos cuentan que los pobres tributaban. Y como no tenían plata, entonces el Inca sabio, para hacer que vivieran, que se limpiaran, les hacía sacarse los piojos y guardarlos en un cañuto de caña, pues, ¿no? En un frasquito, pero de palo. Entonces, si tomamos a Garcilaso como un texto de verdades, vamos a tener muchos conflictos. Por eso los historiadores a cada momento, pues, critican al Inca Garcilaso de la Vega porque dice una cosa y después dice otra, porque etcétera, etcétera, ¿no? Otra de las anécdotas de Garcilaso, ¿no? Dice que los incas tenían un lenguaje secreto, que hablaban solo los incas y los orejones, los de la dinastía solar y nadie más. Y que él, como era hijo de la princesa incaica, etcétera, él lo hablaba y lo conocía y lo sabía. Pero de pronto un día estoy leyendo La Florida y Garcilaso cuenta, porque cuenta maravillas. Garcilaso cuenta que un español se había quedado perdido entre los indios de América del Norte, ¿no? Muchos años. Y que empezó a vestirse como indio porque no había otra ropa, etcétera, etcétera. Pero que un día, años después, vio a lo lejos una, ¿cómo se llama?, expedición de españoles y corrió atrás. Y los españoles, creyendo que era indio, casi lo matan, pero él empieza a gritarles en castellano. Pero hay un problema, como no había practicado el idioma varios años, se había olvidado del castellano. Y entonces les grita, la única palabra que recordaba en ese momento culminante, les grita Sevilla, pero como ya pronunciaba mal, les grita Chivilla, Chivilla, para decirles que él era de Sevilla. Y el Inca hace un comentario terrible a continuación. Dice, le ha pasado como a mí, que ahora se me ha olvidado el quechua y no puedo juntar una oración de 5 palabras para decir en quechua alguna cosa. O sea, está descubriendo, él acaba de descubrir que no habla quechua. Pero en Comentarios Reales, un libro que se hace, ya les he dicho, La Florida es de 1605, Comentarios en 1609. Pero en Comentarios Reales dice que él habla de todos los quechuas. El quechua del pueblo
el Runasimi y el otro, el de la dinastía solar, la lengua secreta, ¿no? La lengua secreta de los incas. Y empieza a dar etimologías, y ahí es donde viene pues el Cusco ombligo, ¿no? Pero yo les voy a mostrar los textos donde dice que Cusco se llama Cusco porque el Inca Huayna Capac se llamaba Cusco, así dicen los primeros cronistas, ¿no? Garcilaso escribe 80 años después, lo mismo Huamampoma, ¿no? De la llegada de Pizarro, más o menos. Entonces, ese es el problema con Garcilaso. Pónganlo en su lugar. Garcilaso es literatura, no es historia. Y es una literatura del Renacimiento español, pero nos pertenece porque también Pizarro nos pertenece a nuestra historia, Almagro pertenece a nuestra historia y así sucesivamente. Y los virreyes son parte de la historia del Perú. Muy bien, señorita. Mucho gusto por su respuesta a esa encantadora ciudad del Titicaca, de Puno. Tenemos otra pregunta en el chat de Marcos Alama. Dice, el discurso garcilacista en los comentarios reales facilitó las herramientas para una nueva supremacía que, efectivamente, buscaba consensos dentro del orden colonial y que apelaba a la sublevación contra el orden colonial. ¿Los comentarios reales constituye una obra de subversión y rebeldía? Bueno, por lo menos en la época de la independencia fue prohibido, ¿no? En la época de Tupac Amaru fue prohibido por los españoles que decían que era un llamado a la subversión, el país de los incas, ¿no? Porque pensaban que se trataba de... Pensamos nosotros, los peruanos, que con la independencia del Perú íbamos a reconstruir el país de los incas, ¿no? Y no fue así. Los indios siguieron pagando tributo muchos años después. La semana pasada les leía a mis alumnos en San Marcos un cuento de Ventura García Calderón, de comienzo del siglo XX. En el primer centenario los indios seguían siendo tan indios y tan maltratados, ¿no? Y en el bicentenario los vemos que salen todavía a tomar carreteras. Ahora, ¿en qué medida los textos literarios se vuelven una herramienta política? Es difícil verlo. Es difícil verlo. Y tomarlo así, ¿no? Y tomarlo así. Hace 50 años, no, Ribeiro publicaba relatos sobre la situación política en el Perú, ¿no? Scorza. Mucho antes Ciro Alegría. El mundo es ancho y ajeno. ¿Se acuerdan cómo termina El mundo es ancho y ajeno? Cuando uno de los indios le dice al otro indio, bueno, ¿a dónde vamos? No sé, el mundo es ancho. Y el otro responde, es ancho, pero es ajeno. Nosotros hemos leído eso. Hemos leído eso cuando éramos niños. Y el Perú sigue siendo tan ancho y ajeno. O sea, no por la existencia de los comentarios reales, el Perú dejó de ser lo que es. Porque los límites de la literatura, pues, son esos. La literatura, pues, es un arte. Y como todas las artes, pues, tiene su mundo.
Muy bien, me gustaría conversar de este tema más, pero yo creo que ya estamos cerquita de la hora. De repente hay tiempo para una pregunta o dos, no sé. Ya no me voy a extender tanto, ¿no? Sí, una última pregunta que está en el chat. Dice, en el tercer viaje, Colón configura la idea de que el mundo no es completamente esferoidal, sino que posee forma de pera, cuyo extremo le corresponde al paraíso. Sobre esto, Colón escribió un texto. ¿Podría comentar ese texto, por favor? Sí, no solo eso, forma de pera, sino de forma de seno de mujer, ¿no? Ya, bien, no he querido agotar todos los espacios textuales donde Colón habla del paraíso, pero sí, como les afirmé en algún momento, creo que él tenía la certeza de que había llegado al paraíso terrenal. Y además por los maltratos que sufrió también después, ¿no? Después, bien, lamento no poder extenderme más por la hora. ¿Eso es todo? Sí, esas son todas las preguntas. Muy bien. Creo que tenemos el próximo día sobre la prosa, ¿no? La parte de la prosa, ¿verdad? Ya, voy a traerles el texto con el que se descubre el Perú. Los primeros hombres que lo ven, y lo ven desde el mar, ¿no? Y dos textos confrontacionales, ¿no? Uno que es altamente ficcional, que es el primero que se publica en nuestras letras, el texto del Anónimo Sevillano, y vamos a leer un poquito más vamos a leer a Jerez, en la siguiente sesión. Voy a traer textos para que ya no discutamos sobre los entornos, sino sobre la literatura en sí, ¿no? El texto. Alguien me está preguntando por el chat aquí alguna cosita. Buenos, profesor. Pregunta, Blas Valera, Guamampó y Garcilaso, entre los tres, ¿a quién se le considera con el mejor registro sobre el Perú de su época? Todos son diferentes, ¿ah? Todos son diferentes. Y cada quien es en lo suyo lo mejor. Muy bien. Señoritas, señores, ha sido todo un placer. Si el director de debates está de acuerdo. Sí, bien. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias al público que nos ha acompañado en esta sesión, que nos han seguido por Zoom y por Facebook, y los invitamos a que nos acompañen la próxima semana, el día lunes, a la misma hora, y continuamos con la segunda parte del curso. Buenas noches con todos, buenas noches, y nos vemos en la próxima semana. Buenas noches.